Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es la oración. ¿Por qué es importante? Con frecuencia nos preguntamos ¿qué relación tiene con nosotros la oración? Sé que en devocionales anteriores he hablado acerca de la oración, pero debemos comprender una cosa. El tema de la oración es bastante amplio, demasiadamente amplio. Hay mucho que hablar, mucho que saber, mucho que explicar respecto de la oración, lo cual seguiré haciendo en devocionales posteriores. Quiero aclarar también una cosa. Entre más tú sepas acerca de la oración, todo lo que implica, todo lo que es, los diferentes tipos de oración que la Biblia nos menciona y que nos presenta, además, hombres y mujeres de Dios que emplearon estos diferentes tipos de oración y que vieron milagros impresionantes, respuestas de parte de Dios a su clamor, a su oración, a su intercesión. Entre más tú sepas acerca de este tema, bueno, pues más confianza, más herramientas tú tendrás para acercarte a Dios utilizando los diferentes tipos de oración y así poder ver milagros, respuesta a tus oraciones, a tu clamor y por supuesto saber también la manera correcta de tu orar, de tu acercarte a Dios, cómo debes orar, qué nombre tienes que emplear, el que tú estés consciente que cuando estás orando, ¿a quién le estás orando? Que tú dirijas tu oración a la persona, al ser divino y glorioso indicado, porque hay gente que ora a todo mundo le ora, es decir, le ora a los ángeles, le ora a los apóstoles, le ora a cantidad de cosas y personas que la Biblia no aprueba, que la Biblia reprueba. Entonces, y por esas razones que no reciban respuesta. Algunos podrán decir, sí, yo recibo respuestas. Sí, pero vete a saber entonces quién te está contestando. Porque Dios no contesta ciertos tipos de oraciones y por supuesto que no van dirigidas a Él. Él no tiene ninguna obligación, ninguna responsabilidad de responderlas. Por el contrario, el enemigo de nuestras almas, que se llama Satanás y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, dice el apóstol Pablo que Él se disfraza como ángel de luz, de tal manera que entonces Él responde a algunos tipos de oraciones. Él es un engañador. Así que qué importante es que tú sepas orar de la manera correcta y adecuada. Y qué mejor que miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien Él oraba, Él hizo de la oración un estilo de vida y como respuesta a ello vemos cosas extraordinarias que sucedieron en su vida y en su ministerio. De ahí el tema de este devocional, la oración, ¿por qué es importante? Hay quien se pregunta, ¿acaso es importante? ¿De dónde podemos deducirlo? ¿Qué modelo tenemos de oración o qué produce la oración? Y es en las propias escrituras a las que consideramos nuestra guía para todo cuanto hacemos, en donde encontramos la respuesta. El Señor Jesucristo, de Él y solamente a través de Él, es de quien tomamos en primera instancia la enseñanza sobre la importancia de orar. Leemos en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 35 y 36. Muy temprano de mañana, aún muy oscuro, Jesús se levantó, fue a un lugar solitario y se puso a orar. Simón y sus compañeros lo buscaron y al encontrarlo le dijeron, todos te buscan. Ahora imagínate la sorpresa que debieron llevarse. Ellos que permanecían a su lado en todo momento, durmieron otro tanto mientras el Señor Jesucristo, en una clara enseñanza que jamás pudieron olvidar, fue a un lugar solitario en busca de la presencia del Padre. Enseñanza que debemos asumir también en nuestro tiempo, porque reviste singular importancia y nos ayudará en nuestro proceso de crecimiento espiritual y personal. El Señor Jesucristo mismo, a través de su vida de oración, Él nos enseñó, Él trazó el camino, trazó el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Ahora, Dios a través del profeta Jeremías nos transmitió su deseo, el cual sin duda encontramos respuesta a todas nuestras inquietudes, necesidades e incluso voces de gratitud, recordando el capítulo 33, verso 3 del libro del profeta Jeremías, donde Dios dice, clama a mí, habla de un clamor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En este contexto el clamor encierra poder, no de parte nuestro, sino el que se desprende a favor nuestro de parte de aquel que todo lo puede,
de aquel que todo lo responde, de Dios, del Eterno. Él promete además en el capítulo 29, verso 12 del profeta Jeremías, diciéndonos: entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Así que la oración tiene respuesta de parte de Dios. Generalmente, cuando me hacen a mí consultas sobre qué hacer en tal o cual caso, siempre respondo que lo primordial es orar. Porque a través de la oración se mueven las montañas. A través de oración, recordemos, Dios nos escucha y la oración es el único canal, es el único medio de comunicación directo entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Ahora, esta afirmación tiene asidero en una declaración del Señor Jesús que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 9 y 10, que dice: por eso os digo, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por su parte, el apóstol Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Nuestra oración debe ser en todo tiempo, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Podemos deducir lo siguiente entonces. Número 1, Dios nos invita a orar y a clamar a Él, como ya lo vimos en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Segundo, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de que pasaba tiempo en lo secreto con el Padre, muy temprano de mañana, también durante el día y por las noches. Por las tardes, noches, cuando Él terminaba de predicar, de enseñar, Él se apartaba a orar. Tercero, Dios responde a nuestras oraciones. Ninguna oración elevada a Dios, con fe y basada en la palabra de Dios, jamás volverá vacía, jamás será sin contestación. Dios se compromete a responder nuestras oraciones. Número 4, la oración debe ser permanente, constante, en todo tiempo, en todo momento, hasta que nosotros veamos el milagro, la respuesta a nuestro clamor, a nuestra petición. Así que entonces, la oración es fundamental en tu condición de cristiano, de cristiana, de hijo e hija de Dios. No puede desligarse de tus actividades cotidianas. Todo lo que estés haciendo, en cualquier momento, si vas conduciendo, si estás en la oficina, si estás en la escuela, en el trabajo, en la casa, donde quiera que estés, ora a Dios. Está bien leer las Escrituras, por supuesto, tener prácticas propias de la fe que profesas, pero es indispensable que mantengas una íntima relación con Dios a través del principio constante de orar. Ahora bien, hay una pregunta interesante la cual me han hecho y que yo debo contestar en este momento. Bueno, Dios nos la responde por medio de su palabra. ¿A quién honramos al orar? El Señor Jesucristo enseñó algo que no podemos olvidar en ningún momento. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 13. Dice el Señor Jesucristo: yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Observa detenidamente algo. Cada vez que vamos a Dios en clamor, debemos invocar nuestra petición en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. De esta manera, el Padre es honrado en el Hijo. Tiene significación, ¿no? Esto te llevará a comprender que el curso de nuestro clamor quizá debe cambiar porque antes hemos pedido solo para satisfacer nuestras necesidades primarias y no hemos tenido en cuenta al Hijo. En adelante lo harás porque es una de las primeras cosas que como hijo e hija de Dios tú debes aprender. Orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y este tipo de oración tiene base escritural, no es solamente un texto, sino encontramos cantidad de pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento donde se debe orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Así que recuerda, y todo lo que tú pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. San Juan, capítulo 14 y versículo 13. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre, amado Dios, que es sobre todos los nombres, te damos muchas gracias, bendito Padre, porque hemos comprendido que la oración es importante en nuestras vidas, para que nosotros generemos una mayor confianza, una mayor fe en ti, en tu palabra,
Además, sabiendo, Señor, que tú nos invitas a orar y a clamar a ti, tú deseas escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestras acciones de gracias, diciéndonos, clama, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Además, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de que pasaba tiempo en tu presencia, Padre, él oraba y clamaba delante de ti. Lo encontramos desde el inicio de su ministerio hasta el fin de su ministerio en el huerto del Getsemaní, y aún en la cruz del Calvario, él clamaba a ti. Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Además, tú respondes a nuestras oraciones, tú respondes a nuestras peticiones, diciéndonos que todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Muchas gracias, bendito Padre, porque tú deseas escuchar nuestra oración. Justo en este momento, tú me estás escuchando, no solamente a mí, sino también a quien está escuchando este audio y que está orando, que está clamando a ti, Señor, por diferentes o diversas necesidades o situaciones que está pasando. Y la oración, Señor, también nos enseñas que debe ser permanente. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. Por tanto, oraremos, perseveraremos delante de ti, sabiendo, Señor, que aunque a veces tarda la respuesta, para nosotros, por supuesto, pero tú jamás tardas. Tú siempre llegas y siempre respondes en el momento oportuno. Señor, aunque pareciese que tardase tu respuesta o la bendición, nosotros perseveraremos, porque sabemos, Señor, que tú te has comprometido a escucharnos, pero también a respondernos. Gracias, bendito Padre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.